Hola, muy buenas noches a todas y a todos, ¿verdad? Porque yo sé que viendo este, este video, ¿verdad? Les agradezco mucho por estar anuentes y atentos, ¿verdad? A este tema tan importante que es la multiplicación y sobre todo lo que es el discipulado, la multiplicación a través del discipulado que, como hemos estado aprendiendo, es la única manera de poder crecer, ¿verdad? Y multiplicarnos. Quiero, antes de seguir, eh, bueno, sí, hablar de un pequeño repaso, pero hoy precisamente quiero tocarles este movimiento de hacedores de discípulos que me parece muy adecuado y quiero dejarles estas herramientas así de manera no profunda. Realmente esto es todo una capacitación, es todo un entrenamiento, lo que son el movimiento de hacedores de discípulos, pero Dios está usando mucho este movimiento para poder compartir el Evangelio de manera eficaz y sobre todo que se multiplique. El punto es hacer discípulos, ¿verdad? Entonces voy a dejarle la idea de lo que es este movimiento de hacedores de discípulos para que usted pueda tener una idea, pero nosotros como Misión Juvenil para Cristo Internacional siempre estamos compartiendo, ¿verdad? La idea completa, ¿verdad? Todo lo que es el movimiento de hacedores de discípulos, lo entrenamos, ¿verdad? Damos capacitaciones y el propósito, como le digo, es hacer discípulos. Quiero hacerles un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo, así rapidito para que tal vez a muchos de ustedes no estuvieron en todas las secciones y puedan entender un poco más acerca de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Con respecto a lo que es el discipulado y lo importante de lo que es, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, déjenme mover un poquito esto por acá. Bien, repasando, hemos estado hablando de estos tres puntos que considero bastante importantes, ¿verdad? Para que usted pueda tomar en cuenta, ¿verdad? Que es cada sección que hemos estado hablando, ¿verdad? Y en primer lugar, la importancia de ser discípulos. Y podemos ver que llegando a conclusión, el hecho de ser discípulos es realmente Dios nos llama a la esencia, ¿verdad? De lo que significa ser un cristiano y ser discípulos. La diferencia entre un creyente y un discípulo es la obediencia, ¿verdad? Esa es la diferencia y es lo que hemos estado enseñando, ¿verdad? Desde la primera sección estuvimos observando y viendo, ¿verdad? Que el discípulo, su vida completa y su estilo de vida es la obediencia. También estuvimos hablando acerca de la misericordia y la compasión, que realmente ese es el corazón de Dios hacia el mundo, un corazón de compasión, de misericordia, no de juicio, sino que siempre presto para ese servicio y Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo para poderlo hacer. Realmente ese es el corazón de Dios para el mundo. Y número tres, estuvimos hablando acerca de Jesús y sus discípulos, estuvimos hablando cómo Jesús fue ese ejemplo de amor para sus discípulos y los discípulos aprendieron viendo, escuchando, haciendo y ese es nuestro apoyo y amor que es fundamental en la vida de otros a través del discipulado, ¿verdad? Y que Dios nos llama a nosotros a hacer lo mismo que Jesús hizo. Ahora, yo quiero enfatizar este tiempo precisamente en el punto de los hábitos de un discípulo multiplicador, ¿verdad? Quiero hablarles de estos hábitos no como una metodología, porque no es una metodología, no es una forma, eh, no quiero darles métodos, no quiero darles en un sentido como hemos estado aprendiendo muchas veces o alguno de nosotros se nos ha enseñado dentro de las iglesias, el paso número uno para ser discípulos, el paso número dos, el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, sino más bien es un estilo de vida, los hábitos de un discípulo que se multiplica. Y todo discípulo que vive estos hábitos realmente que brotan del corazón de Dios, y lo vamos a estar viendo cada uno de ellos, traerá
por lo tanto, la multiplicación que Dios espera de cada uno de nosotros como un discípulo. Recordemos que compartir el Evangelio no debe de ser algo difícil. Hemos estado viendo eso, ¿verdad? No debe ser algo difícil, ni forzado o incluso vergonzoso. Al contrario, debe de ser algo espontáneo, natural, algo orgánico, ¿verdad? Que se da de manera muy natural. Entonces, eh, y precisamente al vivir o estar como estilo de vida con estos hábitos, vamos a ver cómo este proceso no se vuelve algo tedioso, ¿verdad? Como estuvimos hablando en las clases anteriores. Realmente esto es lo que pasa cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra. En otras palabras, es cuando yo pongo en práctica lo aprendido, que realmente esa es la base del discipulado. Entonces, para empezar, para darles una idea general, ¿verdad? De lo que les quiero mencionar. Y es que el corazón de Dios y los hábitos de un discípulo multiplicador, yo quiero que observes. Si ustedes se fijan, este corazón es la representación del corazón de Dios hacia los perdidos, ¿verdad? Y nosotros como discípulos que nos multiplicamos, debemos de vivir en cada uno de estos hábitos. También podríamos decirle disciplinas espirituales o podríamos decir realmente más que hábitos es un estilo de vida. El discípulo tiene como estilo de vida la oración, tiene como estilo de vida conectar con otras personas que hemos venido hablando, ¿verdad? Las conexiones y lo vamos a estar viendo más adelante. El discípulo tiene como estilo de vida encontrar a aquellos que necesitan de Jesús. Eh, el discípulo que se multiplica tiene como estilo de vida descubrir a Dios a través de su palabra. Y ese discípulo que tiene como estilo de vida reunirse con otros creyentes, con otros que son discípulos. Y por último, tiene como estilo de vida, es parte orgánico, como les decía, el multiplicarse, el poder desarrollar su ministerio en multiplicación, derramándose en otra persona, ¿verdad? Que es lo que hemos venido hablando todo este tiempo, ¿verdad? Y quiero compartirles esto rapidito. Primero, hablando de la oración. La oración es importante, todos sabemos, y yo sé que usted ha recibido muchas enseñanzas acerca de la oración y cómo debemos de orar, y qué es la oración de intercesión, qué es orar por los perdidos, y estrategias y formas y maneras de oración. Sabemos todos que orar es platicar con Dios, pero la oración definitivamente es el primer llamado de nosotros para ser discípulos. Si no oramos, y si no nos movemos en oración, no hay manera de poder hacer discípulos. Así que lo primero, como estilo de vida, como les decía, la oración, tanto para fortalecernos y poder orar por otro, es fundamental. La Biblia siempre nos está impulsando a orar por otros, una oración de intercesión y orar por las personas que Dios ha puesto en su corazón para alcanzar es fundamental, ¿verdad? Entonces, creo que nuestra oración debe de enfocarse a ese sentido, ¿verdad? De orar por personas que Dios pone en nuestro corazón, aquellas personas que Dios pone en nuestro corazón para alcanzar. Si nosotros no oramos para alcanzar a otros, no preparamos ni nuestra propia vida, ni nuestro corazón, ni tampoco nuestra disposición para poder ir hacia otro de manera intencional y compartir el Evangelio. Recuerde que también el llevar el Evangelio a otros también se vuelve una parte intencional de nosotros. Tenemos el propósito, tenemos la intención, lo planificamos, nos disponemos a alcanzar a otro y la oración nos ayuda a nosotros a estar en esa actitud, a vivir en esa actitud y a tener esa carga como yo les he estado compartiendo, ¿verdad? El cómo alcanzamos esa carga, ese deseo de alcanzar a otras personas. Y solo la oración puede poner ese sentir en nosotros. Mateo capítulo 9, 37, 38. La oración que Jesús nos dejó a nosotros claramente dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
No hay otra manera de alcanzar, no hay otra manera de evangelizar, no hay otra manera de alcanzar a los perdidos, no hay otra manera más que orar al Señor que realmente se envíen obreros para esa mies. Y eso nos incluye a nosotros. Jesús parece que nos está diciendo, oren para que otros vayan, pero realmente eso nos incluye a nosotros, porque somos esos obreros, somos esas, esos obreros que necesita la mies para hacer esa cosecha. Esa oración nos incluye a nosotros, ¿verdad? Entonces, definitivamente sin oración no se puede. Otro punto es la conexión, como los mencionaba, y ya hemos venido hablando, ¿verdad? Acerca de, cuando estuvimos hablando de la misericordia y la compasión, cómo esto, y vimos algunos versículos bíblicos, cómo Jesús nos enseñó a conectar con otras personas, no a juzgarlas, sino más bien estar en esa disposición de servicio. La conexión no es otra cosa más que estar en disposición de ayudar con las necesidades de los demás. Así que recordemos que la compasión y la misericordia nos llevan a hacer actos de amor por los demás, a empatizar con las personas y también a no ser indiferentes, ¿verdad?, hacia ellas. Como les decía, la compasión y la misericordia es más que empatizar, es realmente llevarnos a una acción, hacer actos de amor, de servicio por otros. Los seres humanos tenemos las mismas necesidades, de eso estuvimos hablando, y eso pasa en todo lugar, en cualquier parte del planeta. Todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades y una de ellas es la conexión, es el sentirse parte de, es sentir amistad, es sentir a familia, es sentir servicio, es sentir identidad, es vivir en eso. Y nosotros como cuerpo de Cristo somos los más adecuados para dar y suplir esas necesidades al mundo. No hay otras personas, no hay otro grupo, no hay otro pueblo que esté más adecuado a poder venir y suplir las necesidades de conexión que tiene el ser humano. No importa el nivel económico, el estatus social, no importa de qué cultura sea, las necesidades del ser humano siempre van a ser las mismas. Y Dios nos equipó a nosotros y somos capaces de poder conectar, sanar, restaurar, limpiar y mostrarle el camino a la gente. Y la conexión es lo que Dios nos ha dejado. Entonces, ese es un hábito, debe de ser un hábito de vida en nosotros como cristianos, aprender a conectar, aprender a relacionarnos, aprender a servir, aprender a ser familia. Como yo les decía, la gente necesita padres y madres. En nuestra sociedad aquí en Latinoamérica se necesitan padres y madres, ¿verdad? Que realmente no sean de títulos, sino que realmente hagan el trabajo, donde se necesite el apoyo. Eh, en los temas anteriores estuve hablando esto más profundamente. Si no lo ha visto, entonces vaya a estos temas anteriores y ahí usted va a poder escuchar más concretamente lo que significa conectar y también el hecho de mantenerse interesado en las necesidades de quién, de quienes queremos alcanzar, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted eh, eh, pueda observar y debe de ser realmente un estilo de vida en nosotros, ¿verdad? No solo un cristiano de domingo, que nos miramos una vez por semana y saludamos y cómo estuvo y cómo le ha ido, o ni siquiera muchos de nosotros cuando van a la iglesia se da el tiempo ni siquiera de saludar a los que somos miembros de la misma iglesia, tal vez, ¿verdad? Ni siquiera nos damos el chance de, siquiera el poder saludar. Termina la reunión dominical y salimos disparados, ¿verdad? Sin saber quién va a la iglesia, no nos interesa. Y la mayoría de cristianos estamos viviendo de esa manera. Pero vamos a ver más adelante lo que realmente implica, ¿verdad? O hemos estado viendo lo que realmente implica y lo importante que es la conexión y debe de ser un hábito. Ahora, para también hacer discípulos es importantísimo encontrar personas de paz. Si usted se fija, todo lo estamos haciendo, hay un orden aquí lógico. El orar, ¿verdad? El poder conectar con las personas, ¿verdad? Nos lleva a hacer amistad, nos lleva a relacionarnos.
Y después de esto de conexión, el propósito de esto, de encontrar, de tener conexión y relaciones, el propósito es encontrar personas de paz. Y aquí es donde llegamos a un punto bastante importante para poder hacer discípulos. La vez pasada preguntaba a la hermana Nancy, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no tengo ese temperamento, ese carácter, esa forma fácil de hacer amigos? Y yo soy una de las que me puse a pensar, ¿verdad? Yo siento que yo no soy muy fácil para hacer amigos, pero Jesús solamente dijo, vayan, hagan discípulos, ¿verdad? No nos preguntó si éramos fáciles de hacer amigos o si tenemos la habilidad, simplemente nos mandó. Y es porque nosotros tenemos la habilidad de poder, el ser humano es social. La naturaleza del ser humano es ser sociable. Eh, eh, Realmente son otros factores que hacen al ser humano una persona que no quiera socializar, pero el ser humano por naturaleza es social. Y precisamente al encontrar personas de paz, eh, estamos conectando, estamos dándonos nosotros a la tarea de ser parte de esa persona. Si nosotros vamos ahí en Lucas capítulo 10, versículos 5 al 6, dice que ese versículo dice, cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. Y si ustedes se fijan, esta porción de la Biblia fue cuando Jesús envió de dos en dos a sus discípulos a diferentes pueblos antes de que Jesús llegara a esos pueblos. Mandó a sus discípulos de dos en dos como hacer una previsita, ¿verdad? Y hablarles de la palabra. Y Jesús dice ahí en ese mismo capítulo, dice que si permiten esas personas entrar a la casa, oren por los enfermos y van a ser sanos y coman todo lo que se les ponga por delante, no se anden de casa en casa, quédense ahí con esa familia. Y es que Jesús quería que sus discípulos se relacionaran con las personas y sobre todo encontraran esas personas abiertas, esas personas de paz, que estuvieran dispuestas a recibir de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Y si ustedes se recuerdan, en las secciones anteriores estuvimos hablando de enfocarnos en esas personas que están abiertas, que están en disposición a poder escuchar la palabra, que están en disposición en su corazón, en su mente y en su forma, ¿verdad?, de estar abiertos, expectantes de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y precisamente seguimos a través de esta enseñanza de Lucas capítulo 10, seguimos aprendiendo de seguir encontrando personas de paz. Hay gente que definitivamente cierra su corazón y dice, no, yo ahorita no quiero. Definitivamente esa persona no es persona de paz. Pero si se abre, como Jesús explica aquí en Lucas capítulo 10, que yo les invito a que ustedes puedan profundizar, porque esto es apenas una pequeña pincelada, pero si nosotros estudiamos esa parte de la Biblia, habla claramente que Jesús les dio instrucciones a que se quedaran en esa casa, que comieran con esas personas, todo lo que se les pusiera enfrente, que oraran por los enfermos si habían en esa casa, que les sirvieran, en otras palabras, y que recibieran de esa familia y que hubieran una convivencia, que se quedaran ahí. Entonces, las relaciones, vemos una vez más que Jesús llamó a sus discípulos o les enseñó a los discípulos que eso es lo que tenían que ir a hacer cuando los mandó de dos en dos. Entonces, yo quiero que usted haga memoria cuando usted le compartieron el Evangelio. La pregunta es, ¿usted fue una persona de paz? Yo le puedo responder por usted y yo digo, sí, usted fue una persona de paz, porque entonces no estuviera aquí, ¿verdad? El hecho de que usted fue una persona abierta, dispuesta a compartir, a escuchar de otro que le habló del reino de Dios, acerca de Dios y acerca de Jesucristo, lo hizo esa persona de paz. Estuvo abierta, estuvo en disposición. Entonces, esto nos lleva a esta otra pregunta. ¿Cómo difiere la estrategia de la persona de paz de las estrategias tradicionales
para alcanzar a otro. Yo quiero ponerlo a pensar a esto un poquito, ¿verdad? Según lo que estamos compartiendo ahorita, porque a veces en nuestras iglesias se nos habla otras maneras de alcanzar a otros y a veces llegamos como que y pensamos que una persona fue alcanzada cuando le tocamos la puerta y usted quiere recibir a Cristo en su corazón porque si no lo recibe hoy se va a ir al infierno. Y ponemos esa presión en la gente, ¿verdad? Y sentimos que cuando dice que no, pues de repente, pues que se vaya al infierno, ¿verdad? Y a veces hemos sido enseñados así tan drásticamente. Pero yo quiero que usted note eh, y pueda tener esa mente abierta, por decir así, con respecto a buscar esas personas de paz, ¿verdad? Y son aquellas que le están brindando, en otras palabras, su amistad, su apertura, ¿verdad? Están dispuestas a escucharla, ¿verdad? Entonces, a veces, bueno, vamos a tener ese chance de poder hablar, ¿verdad? Vamos a dejar un ratito para poder hablar un poco acerca de esto y yo quiero que compartamos también esto, ¿verdad? Porque es cuestiones de tiempo, no paro pero usted pueda también compartir la diferencia, ¿verdad? De estrategias tradicionales que de repente usted ha recibido para alcanzar a otros con respecto a esta estrategia de encontrar personas de paz. Que esto es muy importante para hacer esto. Antes de seguir con esto, recordemos que estamos hablando de hábitos de un discípulo que se multiplica. Si usted es una persona que siempre está multiplicándose, siempre va a estar encontrando personas de paz, porque usted se conecta con la gente, porque usted se relaciona con la gente y usted va a encontrar en algún u otro momento personas de paz en su trabajo, en, qué sé yo, con sus amigos, con su familia, con sus vecinos, porque siempre va a estar compartiendo acerca de Dios, siempre va a estar compartiendo acerca de Jesús, siempre va a estar testificándole a otro, o de repente alguien en su trabajo y le va a decir, usted tal vez esa persona encontró confianza en usted y le va a decir, vieras que me siento mal, estoy pasando por un proceso, estoy teniendo problemas en mi familia, no sé qué hacer con eso y en usted encontró a alguien confiable y empezó a hablar y exponer su situación y usted dice, aquí es el momento donde esta persona se está abriendo y yo puedo compartirles el mensaje, puedo compartirle la palabra, puedo llevar palabra de consolación y esa persona se está volviendo esa persona de paz donde usted puede compartir a Jesús a partir de su situación que está pasando en ese momento, ¿verdad? Entonces, ahora quiero mostrarles eso. A partir del hecho de encontrar una persona de paz, vamos a llevar a esa persona a descubrir. Si usted tiene la gran bendición de encontrar personas de paz, esas personas que se abrieron, que le abrieron una puerta de su casa, que le abrieron una puerta de su corazón, de su situación, que le han dado confianza, podemos hacerle la invitación a poder tener un tiempo de descubrimiento, a tener grupos de descubrimiento. ¿Qué significa esto? Esto quiero dejárselos a ustedes como una estrategia, ¿verdad? De que usted pueda alcanzar a las personas y discipularlas. ¿Qué va a hacer usted con una persona que le ha abierto su corazón, que le está abriendo la puerta de su casa? Es invitarla. ¿Qué te parece si tenemos un tiempo para tomar café y leemos una porción de la Biblia? Y es que los grupos de descubrimiento son una reunión donde puedes eh, estar con otras personas, no importa la cantidad, no importa una, dos, cinco, 8 personas, qué sé yo, y leer la Biblia y platicar acerca de lo que leíste, ¿verdad? Y claro, el mejor lugar son las casas, son qué sé yo, un lugar fuera de la iglesia, lo que hemos hablado todo este tiempo. A veces entendemos que discipulado es estar dentro de la iglesia con un pastor o un líder enfrente, con un material enfrente, donde hay niveles de discipulado, pero realmente un grupo de descubrimiento es la mejor manera de discipular. En la casa, en un lugar relajado, donde la gente no se sienta necesariamente que tiene que ser religioso,
De hecho, hay muchos grupos de descubrimiento que se están haciendo y que la gente ni siquiera se da cuenta que son grupos cristianos o de iglesia, porque simplemente solo se reúnen y comparten la Biblia y comparten la palabra de Dios y la discuten, ¿verdad? Y hablan acerca de lo que dice la Biblia, que ni siquiera aquella persona que invitó, que como muchas veces hemos enseñado a través de una célula, un grupo de crecimiento o muchos métodos que se nos han enseñado, solo el líder habla, solo el líder enseña, solo el líder dice y nos adoctrina. Y no estoy diciendo que cada quien va a ser como le parece. Claro que los líderes son necesarios dentro de la iglesia, es una necesidad y ya vamos a ver adelante, más adelante en esta enseñanza, lo importante que es eh, el cristiano maduro en todo esto. Pero yo quiero hacerles ver que al invitar a esa persona de paz para que juntos puedan hablar acerca de una lectura bíblica eh, y hacer preguntas de cómo puedes ayudarles en oración y cómo puedes ayudarles a situaciones o circunstancias en su vida. El hecho es que ese grupo de descubrimiento o esa reunión de descubrimiento se prestan para eso, para que la gente pueda encontrar apoyo en ti, ¿verdad? Entonces, el hecho es que nosotros a través de estos grupos de descubrimiento podemos mantenernos interesados en esas personas que hemos invitado a esa reunión o que vamos a su casa a compartir una lectura bíblica y ser alguien que estemos dispuestos a ayudarle en los procesos de su vida, ¿verdad? Como hemos estado hablando. Y creo que importante al momento de hacer estos grupos es la constancia y la paciencia, que por ende va a traer como fruto la multiplicación. Y poco a poco se va dando cuenta usted que está usted depositándose en otra persona y está ayudando. Entonces, eh, para terminar esta primera sección, eh, yo quiero mencionarles estos puntos importantes dentro del grupo de descubrimiento y es que en primer lugar, cuando nosotros nos reunimos con otro, lo importante es basarse en un pasaje bíblico. El basarnos en un pasaje bíblico, esto nos ayuda a que nosotros, la gente no se desenfoque, ¿verdad? Y empiece a hablar de otras cosas, porque el hacer grupos de descubrimiento no importa si la persona ya es cristiana o no es cristiana. Eso no importa. Y saben lo hermoso que es compartirlo con personas que no son cristianas, igual son cristianas, y le dicen, wow, yo no sabía que eso estaba aquí en la Biblia. Yo tengo mis grupos de descubrimiento precisamente con mujeres, porque nosotros lo estamos implementando también aquí, precisamente con nuestra iglesia. Y tengo cristianas que son muy nuevas en la fe y tengo cristianas que tienen muchos años de estar en la fe y las dos me dicen, wow, yo no sabía que eso estaba en la Biblia, porque yo no enseño. Ellas mismas lo descubren al leer en la Biblia y se dan cuenta de que hay tantas cosas escritas ahí que nunca se habían dado cuenta porque nadie se las había dicho, nadie se las había predicado o nadie se las había enseñado. Y como le digo, el punto aquí no es que yo sea la oradora y que yo le enseñe a la gente y adoctrine a la gente, sino más bien hacer que la gente descubra por sí misma lo que significa seguir a Cristo. Entonces nosotros lo que somos esas personas que ayudan, esos facilitadores que la gente necesita el realmente entender y comprender lo que significa seguir a Cristo. Entonces, el énfasis de un grupo de descubrimiento es poner en práctica lo aprendido a través del descubrimiento, perdón, de la palabra. Entonces, a mí me encanta esto porque el énfasis continuo del grupo de descubrimiento es obedece, pon en práctica lo que hoy aprendiste, lo que tú descubriste, lo que tú leíste, lo que Dios te dijo, hazlo. Y la idea principal de ese grupo de descubrimiento es que la gente hable y comparta por ella misma lo que Dios le habló o lo que entendió o lo que comprendió. Y como les digo, no importa si una persona nueva en la fe o es maduro o tiene años de estar asistiendo a una iglesia, pero cuando habla por sí misma lo que entendió a través de la palabra, eso lo lleva a retarse, ¿verdad? Por sí mismo. Ya no los reto yo como líder, ya no les digo yo qué hacer. Ellos se dan cuenta que Dios se los está diciendo, ¿verdad? Y también
Al momento de hacer ese grupo de descubrimiento, en primer lugar, lo podemos hacer así. Imagínense que estamos en un grupo y estamos compartiendo, para terminar esta sección, estamos en una, qué sé yo, con una o dos personas y usted le comparte con, por qué estoy agradecido y le pregunto a ella por qué estás agradecido, o tal vez las luchas, ¿verdad? Que está viviendo su familia y le puedo compartir, puedo orar contigo, o puedo orar por esa necesidad, ¿te gustaría que te ayudemos en oración? ¿O qué podemos hacer para poderte ayudar dentro de lo que está en nuestras manos? Eh, Puedes hablar acerca de lo que, de alguna experiencia que has tenido, ¿verdad? Y yo sé que la gente, al escucharlo a usted, se va a identificar en muchas áreas y se va a dar cuenta que ser cristiano es aprender a enfrentar la vida en fe, ¿verdad? Y poder caminar en fe, ¿verdad? Que también usted lo hace así, ¿verdad? Que no se trata de algo tan espiritual, sino que es algo cotidiano, es un estilo de vida, no es una religión. Entonces, estando en ese grupo, usted puede leer el pasaje en voz alta, como le decía, un pequeño porción de la Biblia o un versículo de la Biblia. Podemos descubrir tantas cosas. Usted lee en voz alta, vuelve a leer el pasaje en voz alta y vuelve a contar el pasaje como grupo y de memoria, ¿verdad? Entonces, el poder hablar y preguntar, ¿verdad? Al contar el pasaje de memoria, eso nos ayuda a entenderlo mejor. Y por último, para cerrar esta sección, el discutir, preguntarle a la gente, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué nos enseña esto acerca de Dios? ¿Qué nos enseña esto sobre nosotros mismos y los demás? Preguntas como estas, preguntas que nos enseñan muchas cosas. Es lo que podemos hacer, preguntar. El preguntar nos hace pensar y nos hace imaginar y nos hace entender mucho de la Biblia. Entonces, vamos a quedarnos aquí para volver a iniciar y tomar otra sección, ¿verdad? Y poder discutir un poquito más eso y ver si me están comprendiendo, ¿verdad? Lo que les quiero compartir, cómo ustedes poder compartir, hacer el descubrir la palabra de Dios con otras personas, cómo ayudarle a otro a descubrir lo que significa seguir a Cristo a través de su palabra.